Tema 4. Análisis del desarrollo fonético fonológico. Como ya hemos visto, en el desarrollo fonético fonológico, para el español existen varios autores de habla hispana que han intentado determinar los hitos del desarrollo fonético fonológico. En la lectura de Felipe Torres, ustedes pudieron darse cuenta que aplicable al español en Chile hay muy pocos autores que hayan podido investigar a niños chilenos. Esto es importante porque de esta dificultad que surge de que existan pocos autores del español y pocos autores disponibles para el español de Chile, es que nuestra tarea de realizar el análisis del desarrollo fonético fonológico en un paciente se transforma en una tarea no tan simple. Un grupo de investigadores de la Universidad de Chile quisieron comenzar a revisar esta información disponible en el documento que ustedes pudieron leer con el autor Felipe Torres. Pero este mismo grupo también, previo a esta publicación, realizó otro estudio. Y este estudio consistía en responder la pregunta sobre cómo analizan el desarrollo fonético fonológico los fonoaudiólogos ya egresados, independiente de qué universidad sea, su origen o independiente de los años de experiencia. Ellos hicieron una encuesta y los resultados la publicaron en este artículo. El artículo se llama Edades de adquisición de fonemas lateral y róticos en niños, un estudio de opinión de fonoaudiólogos de Santiago de Chile. Entonces, ellos tomaron una muestra de 151 fonoaudiólogos de la región metropolitana y en esta encuesta ellos buscaban responder tres grandes preguntas. Uno, describir la edad en que se consideran adquiridos los fonemas según los fonoaudiólogos. Describir el criterio que utilizan para considerar que un fonema está adquirido o no. E indagar sobre los criterios diagnósticos, es decir, qué etiquetas diagnósticas escogen frente a un determinado caso. Y se centraron solo en tres sonidos, que son los sonidos en que se ha visto que son los más tardíos de adquirir y en que los niños presentan aparentemente mayores dificultades. Escogieron la L, la R y la R. La primera pregunta dice, a continuación se le presentarán fonemas y usted debe indicar en qué rango de edad usted considera que ya deberían estar adquiridos. Esta pregunta y las siguientes, yo los invito a hacer el ejercicio de tratar de responderlas de acuerdo a lo que ya han visto hasta ahora. Por lo tanto, yo les pregunto a ustedes. Tenemos los rangos de edad 2 años 6 meses a 2 años 11, 3 años 0 mes a 3 años y medio, 3 años y medio a 3 años 11, es decir, cada 6 meses. Y tenemos que ver en qué rango de edad uno esperaría que ya estuviera adquirido el sonido L, el sonido R o el sonido R. Veamos qué respondieron los 151 fonoaudiólogos. El fonema L, en la gran mayoría, respondió que se encuentra visible en una muestra de habla de los niños desde 3 años y medio a 4 años y medio. Por lo tanto, la mayoría de los fonoaudiólogos pensaría que un niño entre 3 años y medio y 4 años y medio ya debiese tener adquirido el sonido L. El alófono R fue considerado como que debería estar presente entre los 4 años y los 4 años 11 meses. Y el fonema o alófono R se consideró que debía estar adquirido entre los 5 años y medio y los 5 años 11 meses. Entonces, si se dan cuenta, hay una distribución de preferencias. En el caso de la R,
también hay un grupo importante, menor al 40%, que considera que la R debiese estar presente entre los 5 años y los 5 años y medio. Y otro grupo cercano al 40% piensa que es más observable entre los 5 años y medio y los 5 años 11 meses. La siguiente pregunta es, en términos de la presencia del fonema en diferentes unidades lingüísticas, ¿usted considera que un niño ya tiene adquirido un fonema cuándo? Es decir, una vez que ya evaluó al niño y comienza a darle las palabras estímulo, ¿cuándo usted va a decir que ese sonido realmente el niño lo tiene adquirido, es parte de su repertorio o no? Y esto en relación a la unidad lingüística, es decir, al formato de presentación del sonido en el habla del niño. Respuesta número 1 sería, ¿tiene el fonema solo de forma aislada? Si el fonema lo tiene solo de forma aislada, ¿usted lo considera que el niño ya lo tiene adquirido? 2. Tiene el fonema aisladamente y además lo dicen sílabas, pero no en palabras, oraciones ni habla espontánea. O sea, en la opción número 2 bastaría con que apareciera el sonido de manera aislada o en sílabas y se consideraría adquirido. En la opción 3 dice, tiene fonema en forma aislada, lo dice en sílabas y además lo dice en palabras, pero no lo dice o no lo usa en las oraciones. Opción 4 dice, tiene el fonema en forma aislada, lo dice en sílabas, lo dice en palabras y además lo dice en oraciones. Opción 5, realiza el fonema en todas las alternativas anteriores, pero además lo realiza en habla espontánea. Y la opción 6 dice, prefiero no contestar porque no entiendo a qué se refiere esta pregunta. Y la 7, prefiero no contestar porque desconozco la información que se consulta en esta pregunta. Entonces, yo los invito ahora a pensar cuál sería su respuesta. Veamos qué respondió el grupo de fonoaudiólogos. Las respuestas estuvieron bien dispersas, pero una gran mayoría, casi el 60%, considera que un alófono está adquirido cuando se realiza en todas las posiciones, en todos los formatos o unidades lingüísticas, es decir, en sílaba de manera aislada, en sílaba, en palabras, en oraciones y además lo usa habitualmente, es decir, en su habla espontánea, no solamente cuando se le pide que repita o que nomine objetos o láminas, ¿ya? Es decir, que lo usa en su habla cotidiana. Ahí, la gran mayoría de los fonoaudiólogos considera que un sonido podría estar adquirido. La siguiente pregunta dice, al momento de la evaluación de un niño, ¿usted considera que ya tiene adquirido un fonema cuándo? ¿Tiene el fonema solo de forma aislada? ¿Lo dice solo a la repetición de sílabas? Es decir, aquí vamos variando la tarea que se le pide al niño para producir un sonido. Si en la opción 1 dice tiene el fonema solo de forma aislada, es cuando el niño solo repetiría el sonido independiente de algún otro sonido que lo acompañe. En la opción 2 dice, lo dice solo a la repetición de sílabas. Es decir, que la tarea es que repita lo que el adulto le está diciendo. En el caso, por ejemplo, de la D, que diga da, de, di, do, du, para saber si tiene el fonema D. Si el niño es capaz de decirlo en repetición de sílabas, ya podría estar adquirido el sonido. La opción 3 plantea que estaría adquirido el sonido si produce el fonema a la repetición directa de palabras. Es decir, si el niño es capaz de repetir en el mismo instante la palabra que el adulto le está pidiendo que repita, entonces está adquirido. Opción 4. Cambia la tarea de repetición directa a imitación diferida. Es decir, cuando se le pide al paciente que lo repita, pero se le da una latencia para que vuelva a aparecer la palabra. Muy parecido a lo que se realiza con el test de PROSIF, en que de alguna forma se induce, se le da el modelo de la palabra y luego se induce que el niño la vuelva a decir, pero con un lapsus de tiempo posterior. La respuesta número 5, la opción 5 dice, produce el fonema en la nominación en palabras.
Es decir, la tarea ya no es repetición, sino que es nominación en palabras, pudiendo, por ejemplo, mostrarle láminas y que el niño las nombre. Si el niño es capaz de nombrar esas láminas con el sonido que se está evaluando, se considera entonces que el sonido está adquirido. En la opción 6 dice, realiza el fonema en habla espontánea. Es decir, que el sonido independiente de la tarea que uno le dé, el niño si usa el sonido en su habla cotidiana, entonces el sonido está adquirido. Y las preguntas 7 y 8 dicen, prefiero no contestar porque no entiendo a qué se refiere y prefiero no contestar porque desconozco la información que se consulta. ¿Qué respuesta darían ustedes entonces a esta pregunta? Si estuvieran evaluando a un niño, por ejemplo, para saber si tiene adquirido el sonido L, ¿cuál sería su respuesta correcta? Tendría que decirla de manera de repetición directa, imitación diferida, nominación de palabras con L o tener un habla espontánea donde aparezca la L. Veamos qué respondió el grupo de fonoaudiólogos. También, si se dan cuenta, tenemos una respuesta variada, ¿ya? La mayoría consideró que el sonido está adquirido cuando el niño realiza el fonema en habla espontánea, pero un porcentaje no menor también considera que el sonido puede estar adquirido si es capaz de repetir de manera directa la palabra que contenga ese sonido. La siguiente pregunta dice, ¿utiliza usted un criterio cuantitativo? Que el niño diga el fonema una vez, que lo diga siempre o que lo diga en alguna proporción en particular para determinar si si un niño ha adquirido un fonema. Entonces, ese criterio cuantitativo podría ser que lo diga al menos una vez, que lo diga más del 50% de las veces, que lo diga siempre o siguientes opciones que prefieren no contestar. Tenemos entonces tres opciones. Si usted está evaluando este sonido L en este niño al cual usted quiere saber si está adquirido o no está adquirido este sonido, le bastará con que usted escuche en una muestra de habla de este niño que lo dijo al menos una vez para decir que el niño ya adquirió la L, o le bastará con que el 50% de los estímulos que usted le presentó, por ejemplo, si le dijo 10 palabras con L y el niño le respondió 5, ¿usted va a considerar que el niño ya tiene adquirido el sonido L? O si usted le dio 10 palabras con L y quiere que el niño las repita, le interesa que lo diga siempre, es decir, que de las 10 palabras le responda 10 palabras correctas. ¿Cuál criterio ocuparían ustedes? Los fonoaudiólogos, la mayoría, respondió que lo diga siempre, es decir, un 100%, que si yo le presento 10 palabras con el sonido L, él me tenga que decir la L en las 10 palabras para considerar que la L está adquirida. Pero aquí podríamos decir que está un poco dividido porque hay otros dos grupos de personas que también piensan que con el 50% basta y otros, no menor, que también piensan que al escucharlo una vez ya está adquirido. ¿Sí? Aquí nos damos cuenta que en realidad hay una variedad amplia de criterios y todos correspondientes a fonoaudiólogos egresados que están trabajando y que están evaluando. Y si están evaluando, están haciendo informes con diagnósticos, pero nos damos cuenta que aquí podríamos tener una variedad de posibilidades de acuerdo a la variedad de criterios que existen.